Buenas noches, una nueva emisión de Gran Sistema. Recuerden que en los comentarios están los links del programa Gran Sistema 511, Profecías Bíblicas y el Plan Maestro. Los textos del programa los tienen publicados al día siguiente en reconquistapb.blogspot.com. Entre el 8 de febrero y el 8 de marzo ingresaron al blog 2.841 personas, 10% menos que el mes anterior. Este programa es corto porque tengo que estudiar qué es lo que se puede decir por YouTube. Una sanción más y me cierran el canal. Por ejemplo, está censurado RT. Si publico algo de esa agencia, aunque no tenga nada que ver con el COVID de Ucrania, ¿igual me censuran? Vamos a empezar. En la Argentina, país de la joda y de la hipocresía, el presidente Alberto Fernández hace un mes estuvo en Rusia, no sabemos para qué, y en ese momento se hablaba de la inevitable invasión a Ucrania. De lo que sí estamos seguros es que no va a hablar de igual a igual con el mandatario eslavo. Nuestro país, en el concepto internacional, está en el tercer subsuelo y este gobierno los bajó 2 más. Es que en Argentina el pueblo es muy impulsivo, pasional, al momento de hacer o decir algo. En sí mismo esto no es malo, porque como bien enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, las pasiones nos llevan a hacer el bien o el mal de acuerdo a la dirección que les demos a las mismas. Pero actuar con pasión e impulsividad irracional es realmente un suicidio, o por lo menos estar cerca del mismo, y más aún en política donde la ingenuidad es un pecado. Hacer y o decir algo en nuestro país es tomado como si ese accionar humano quedara en el olvido, o peor aún, como si quedara en una nebulosa que todos dejarán pasar, porque supuestamente estamos en el país de la libertad, y como todos tenemos derecho a opinar, y el resto tiene obligación de aceptar o de no estar de acuerdo con esa opinión sin que pase los umbrales de la trascendencia, todo va a estar bien. La historia de nuestro país, que no es ajena a la naturaleza humana, demuestra que esto es una mentira. Mentira que fue alimentada por liberales y comunistas disfrazados de demócratas progresistas. Luego del último gobierno militar, en donde los políticos que tenían estas dos ideas heréticas se preocuparon de convencer a la población de que la democracia era la panacea que el pueblo añoraba o anhelaba. Nunca se supo bien qué era, pero ellos decían que el pueblo luchó por ella. En fin. Dicha mentira también fue procesada en forma de dogmas democráticos por el padre de la democracia, quien desde el sillón de Rivadavia había hecho honor a ese adjetivo actuando como una especie de sacerdote que ofrecía el sacrificio del pueblo argentino en pos de que éste viva acorde a los principios inventados en el año 1789 por los jacobinos franceses. O sea, que siempre se trajeron ideas que no tienen nada que ver con la naturaleza e historia de los argentinos, como poder cerrar un lector que comprenda lo que está leyendo. Esta introducción, a mi juicio, es necesaria para entender lo que viene después. Intenta demostrar por qué se actúa como se actúa socialmente y también políticamente. Es decir, sin pensar lo que hagamos o digamos, no tendrá consecuencias para bien o para mal. Según el diario El País de España, Fernández ofreció a Putin que Argentina sea puerta de entrada a América Latina, algo que de por sí gravísimo, como podemos reflexionar a continuación. Enseguida esta afirmación del presidente tuvo repercusión en su par colombiano Iván Duque, quien en declaraciones radiales el mandatario consideró que el tema debe ser objeto de debate interno y enmarcó los dichos de su par en un contexto anterior a la invasión de Ucrania, a la que calificó de demencial. Tiene razón, porque Fernández se robó el papel de representar toda Latinoamérica, sin consultar, hecho que ya demuestra la imprudencia sin límites. Fernández habló con Putin a días de una invasión ya diagramada y previstas en el contexto del conflicto que viene desde 2014. Un mandatario como el nuestro, que tiene embajadores en aquellos países y supuestamente asesores en materia geopolítica, no debería desconocer el terreno que pisa, lo que demuestra que tenemos un equipo de embajadores incompetentes o un gobierno que no consulta con nadie o ambas a la vez. Hay que decirlo también. Duque calificó de demencial la invasión a Ucrania. No está con Putin, sino que tomó partido por la OTAN y Estados Unidos. En tanto que hasta aquí pareciera que Alberto Fernández tomó posición a favor de Rusia.
Porque negociar algo con un presidente extranjero cuyo país está en guerra es tomar posición a favor de dicho país. Y podría tomarse como si esto fuera desde el punto de vista del bando contrario. Nadie salió a explicar esto. En la página oficial del gobierno argentino se informa lo siguiente: estamos dando un paso importante para que Argentina y Rusia hermanen y profundicen sus lazos en favor de ambos países, expresó el presidente Alberto Fernández en una declaración conjunta que brindó junto a su par Vladimir Putin, al término de la audiencia privada y del almuerzo de trabajo que compartieron en el Kremlin de Moscú. El diario oficialista Página 12 informa sobre la postura del gobierno respecto al conflicto armado y dice: el gobierno argentino comunicó su postura ante el ataque de Rusia al territorio ucraniano, pidió mantener el pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y llamó al diálogo para lograr compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Primero, un desconocimiento total de los intereses que defiende la ONU y quién mueve los hilos por detrás. Hace 200 años que somos una colonia británica y tenemos cero nivel de influencia sobre la política internacional. Hasta ahora vemos que Argentina es aliada de Rusia y tiene algunas posiciones pacifistas frente al conflicto bélico de Europa Oriental. Putin estará insultando en todos los colores por el tiempo que perdió con este tipo. Queremos influir en el tema fundamental de la atención mundial y tenemos en nuestro territorio problemas peores. 60% de pobreza, una base militar china en Neuquén, una pista de aterrizaje británica de Río Negro en los campos de Manac de Joe Lewis, un escudo misilístico británico en las Islas Malvinas, Gran Bretaña fogoneando el terrorismo mapuche en la Patagonia, integrados por miembros de diversas guerrillas comunistas rearmadas. La economía destruida a causa de las finanzas internacionales en las cuales este gobierno y el de Macri colaboraron. Barcos pesqueros de todo el mundo saqueando el mar argentino. Empresas petroleras y auríferas saqueando a cambio de nada y contaminando el suelo, gran parte del país envenenado con glifosato. Frente a esta dicha toma de posición en un conflicto que no nos atañe, debido a los ingentes problemas que deberían preocuparnos más y que algunos se nombraron arriba, Ucrania recluta voluntarios argentinos que quieran enfrentarse contra la invasión rusa. La iniciativa oficializada a través de las redes sociales por la Embajada de la Nación de Europa del Este, que se mostró conmovida y sumamente agradecida por el apoyo de la comunidad argentina. Al haberlo hecho público la Embajada de Ucrania, el tema ya tiene consecuencias en las relaciones Moscú-Buenos Aires, por más que aún no la veamos. Un presidente serio debería tomar carta en el asunto frente a estas actividades, por más que sea iniciativa privada, porque estarían alterando las relaciones que un mes antes se quisieron estrechar entre ambos gobiernos. Sin embargo, el gobierno no dijo absolutamente nada de esto. ¿No es esta hipocresía, sumada a la de querer solucionar problemas ajenos cuando en casa sobran? ¿O es obra de improvisados que tienen la mentalidad de ventajeros pensando que son los únicos vivos del planeta? Argentina es el único país latinoamericano que envía ayuda humanitaria a Ucrania, cascos blancos. Y esta característica del charlatán de feria, del que Putin se estará arrepintiendo de haber perdido el tiempo recibiéndolo, lo ve todo el mundo. Cada día somos menos confiables y esto tiene una sola consecuencia. Estamos para el cachetazo y para que cualquiera nos saque ventaja. Y esto en el siglo XXI, con una guerra en ciernes, es el suicidio para una nación. Por último, y a propósito del sillón de Rivadavia, es curioso que los presidentes argentinos usen ese sintagma para referirse al cargo que ocupan, ya que Bernardino Rivadavia fue el primer presidente rioplatense, pero en forma impuesta, ilegítimamente, junto con una constitución en la que la totalidad de las provincias se negaron a jurar, la de 1826. Es decir, nadie lo quiso presidente. Debe ser que la frase del presidente de la Nación ocupa el sillón de Rivadavia hace referencia a lo ilegítimo, que no es lo mismo que legal, a su cargo. Nunca más exacto, sin duda, para meditarlo. La que escribió Khaled Leratouf, El desierto de espejos. En el mundo de la contrainteligencia, esto es lo que se conoce como desierto de espejos. Crear un entorno de información caótico, que combine tan perfectamente la verdad,
la media verdad y la ficción, que incluso los mejores ya no pueden distinguir lo que es real y lo que no, desierto de espejos. Eso lo escribió Caitlin Johnston. Nos mienten en todo. La propaganda no se trata solo de fabricar consentimiento para guerras y medidas gubernamentales ridículas que normalmente nunca aceptaríamos. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha esa palabra, pero hay mucho más que eso. La parte del león de la propaganda no se dirige a convencernos de que aceptemos las nuevas agendas de los poderosos, sino mantenernos en trance en el mundo de los sueños del status quo que permite que los poderosos tengan poder en primer lugar. Hacia la normalización de los sistemas de status quo y el entrenamiento para moldearnos a nosotros mismos para encajar en ellos como pequeños engranajes en una máquina bien engrasada. Y ni siquiera es una gran conspiración monolítica en la mayoría de los casos. Las corporaciones gigantes que nos adoctrinan con sus anuncios, sus películas y programas de Hollywood, sus aplicaciones, sus sitios web y sus medios de comunicación están todos naturalmente incentivados para señalarnos más y más en el engaño por el hecho de que se benefician de los sistemas de status quo que los han elevado a la riqueza. Entonces, día tras día, se nos presentan medios que nos enseñan qué valorar, dónde colocar nuestro interés y atención, cómo se ve el éxito y cómo se comporta un ser humano normal en este planeta, y siempre se alinea perfectamente con los intereses de los ricos y poderosos. No solo nos enseñan qué creer, nos enseñan quiénes somos, nos dan los marcos sobre los que proyectamos nuestras ambiciones y evaluamos nuestro éxito, y construimos identidades psicológicas a partir de esos constructos. Soy un hombre de negocios, estoy desempleado, mi vida se trata de ganar dinero, mi vida se trata de decepcionar a la gente, soy un éxito, soy un fracaso. Inventan la prueba de nuestra adecuación, inventan el sistema por el cual somos calificados en esa prueba. Estas construcciones artificiales toman porciones tan vastas de nuestra psicología personal que las personas vivirán toda su vida completamente esclavizadas a ellas, convirtiéndolas en su centro de atención. Esta esclavitud es tan generalizada que las personas a menudo incluso se quitan la vida en función de lo que esas construcciones inventadas les dicen sobre quiénes son y cuánto valen. Y todo es mentira. Un mundo onírico, enteramente narrativo, construido por los poderosos para beneficios de los poderosos. Cosas tan íntimas como los pensamientos en nuestras cabezas y el movimiento de nuestro interés y atención son controlados y dominados por una fuerza férrea, todo en beneficio de algunos estúpidos juegos inventados sobre dinero imaginario y autoridad ficticia. Así que la mayoría de nosotros caminamos dormidos por la vida, persiguiendo objetivos ficticios y huyendo de demonios construidos artificialmente. Demasiado preocupados por la ilusión para mirar hacia arriba y notar la atronadora majestuosidad de la vida tal como es en realidad, y por lo general demasiado confundidos para percibirlo realmente, incluso en esas raras ocasiones en que salimos del trance por un momento para hacer un esfuerzo. Desenredarte de ese mundo onírico no es fácil. Toma tiempo, se necesita trabajo, se necesita una curiosidad profunda y sostenida acerca de lo que realmente está sucediendo debajo de toda la charla mental confusa, acerca de lo que realmente es la vida, debajo de todas las historias que nos han contado acerca de lo que es la vida, acerca de quiénes somos realmente debajo de todas las historias que se nos ha dicho acerca de quiénes somos. La diferencia entre lo que nos han dicho y lo que encontramos en el transcurso de esta investigación es la diferencia entre la vida de sueño y la de vigilia. El mundo real es tan diferente de la narrativa del status quo sobre el mundo como lo es de cualquier otra obra de ficción. Las dos cosas realmente no podrían ser más diferentes. Y la buena noticia es que así como su visión falsa de sí mismo y de su mundo dio forma a su expresión humana
al servicio de los poderosos, el retroceso de esa niebla mental da forma a su expresión humana en algo completamente diferente. Algo basado en la realidad, algo auténtico, algo primitivo, algo que existe no en beneficio de algún imperio oligárquico sin rostro, sino por la misma razón que la hierba crece y las galaxias giran en el cosmos. Publicó Tiempos Ahora Digitales. El chip más pequeño del mundo. El chip fue diseñado por un estudiante de doctorado llamado Chen Shi y fabricado en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ingenieros de la Universidad de Columbia han creado un chip pequeño, inalámbrico e implantable que puede monitorear las condiciones de salud de las personas. Es tan pequeño que cabe en la punta de una aguja pequeña. Los implantes médicos han estado en uso durante mucho tiempo, pero los investigadores y científicos han tratado de crear implantes más pequeños y más eficientes cada año. Con los científicos pueden haber logrado finalmente lo que han estado intentando durante años. Se afirma que el dispositivo es el chip único más pequeño del mundo, que es una unidad electrónica completamente funcional. Según los investigadores de la Universidad de Columbia, podrá apoyar y mejorar las funciones fisiológicas y también tratar de enfermedades, lo que puede conducir a la mejora general de la calidad de vida de un paciente. Las condiciones físicas que el chip podrá monitorear son temperatura, presión arterial, glucosa y respiración para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Según los informes, el chip tiene menos de 0.1 milímetro cúbico. Solo es visible bajo un microscopio del mismo tamaño de un ácaro del polvo. Los investigadores dijeron que usaron energía de ultrasonido para conectarse con el dispositivo de forma inalámbrica. Ken Shepard, el jefe del estudio, dijo en un comunicado de prensa que su equipo quería empujar los límites a cuán pequeño podía hacerse un chip funcional. Al chip implantado falta esto, nada. Con eso seguimos con el tema. Esto lo escribió Juan Carlos Quiroga. Una nueva humanidad. El avance de la tecnología no nos da respiro. El concepto de computadora modular nos lleva a otro plano de la interacción del humano, la tecnología, la interconexión de datos y el transhumanismo. Este último concepto quizá parezca muy pretencioso, pero no lo es, dado que las últimas noticias que normalmente no relacionamos por una cuestión de vértigo social, nos dan la pauta de las posibles aplicaciones en la sociedad para beneficio y control de todo. La Agencia del Foro Económico Mundial incluye una mayor integración digital y digitalización, una respuesta urgente al cambio climático y una visión de una cuarta revolución industrial. Esta última se caracteriza por una serie de nuevas tecnologías que están fusionando los mundos físico, digital y biológico, desafiando las ideas sobre lo que significa ser humano. La organización también explora la noción de mejora humana. En un video se ve un proyecto de computadora modular que se adapta a múltiples dispositivos e interfaces. Puede convertirse en un smartphone, una tablet o una PC de escritorio. Comienza con una simple linterna de intensidad variable, pasa a una interfaz de control de iluminación y electrodoméstico por voz. Después se muestra cómo se conecta un monitor HDMI y teclado y mouse inalámbricos para trabajar como una PC de escritorio. A continuación conecta diferentes cámaras de video normales, IR, térmica y su combinación entre todas. La posibilidad de reconocer figuras humanas, cosas como autos, bicicletas, plantas y la velocidad del procesamiento de un modelo viejo a otro más nuevo, al que se puede incorporar un potenciador de procesamiento. Luego muestra que Pocket, esta pequeña y poderosa computadora modular, puede incorporar todas las tecnologías home de mercado, o sea, todos los software de domótica, casas inteligentes, que existen hoy para control del hogar, luces, electrodomésticos, seguridad, servocontrol, automóviles, etc. El video ofrece un ejemplo con una lámpara inalámbrica de Texas Instruments. Luego explica que los módulos pueden comunicarse entre ellos en forma inalámbrica y por IP, pudiendo convertirse en una supercomputadora de clúster, un sistema de procesamiento paralelo o distribuido.
Cada módulo puede ser adaptado para necesidades particulares o generales. Un despertador con radio y display, un control de iluminación, encendido o apagado de artefactos, etc. También ofrece la posibilidad de control de movimiento y distancia con la morfología humana, algo que podría conducir a la interacción gestual. Esto es lo comercial. Como sabemos, hay una parte militar que siempre está antes del uso público. O sea, lo que se muestra ya está en uso desde hace años en tecnología no pública. Tuve experiencia de esta en mi carrera de técnico. Pocket está muy cercana a esto. La inversión de Bill Gates es el reemplazo de los teléfonos móviles en un tatuaje. ¿Qué impide que Pocket sea un tatuaje? Y que el humano pueda incorporar módulos a su biología para potenciarse. En algunos artículos de ingeniería técnica estuvo especulándose con la posibilidad de trasladar el módulo de procesamiento a un entorno virtual. Con el advenimiento del blockchain se podría implementar una unidad de proceso en un bloque de código a la nube. Sumemos unidades de imagen, escaneo, termografía, control biológico, movimiento, detección de objetos, servocontrol. Cualquier ser humano con un chip adecuado puede controlar todo lo que electrónicamente conectado y por reciprocidad el controlador puede controlarse. Sumando el auge de la inteligencia artificial con las supercomputadoras cuánticas y las ansias de las multinacionales para controlar el ADN humano, vamos camino a una transformación que nadie puede imaginar. Hasta ahí la nota. Ahora yo agrego. Con este zanahoria de burro, de que usted con la mano va a poder controlar todo, con la cantidad de pelotudos que hemos visto en todo el mundo en estos últimos 2 años, esto lo meten como por un tubo. Quiero hablar de los presidentes del Foro de San Pablo. Esto lo escribió Isabel Ariza Tobos, para que vean los que van votando, a quienes van eligiendo. Están convirtiendo a toda América Latina en una sucursal del Foro de San Pablo. Dice Isabel Ariza Tobos: el Petro que yo conocí. Hablo con mucho respeto y en el amor del Señor y con la verdad de que como hija de Dios no puedo mentir. Soy comunicadora social y periodista. Trabajé en el Senado de la República como asesora del senador Edgar Espíndola Niño. En ese tiempo, Petro era senador. Petro es el candidato más importante de Colombia, ¿no? Estaba en la FARC. Lo conocí personalmente. Hablé muchas horas con él. Charlamos entre otros temas de la fe. Textualmente me dijo: yo no creo en un Dios. Yo creo que materia más energía más millones de años igual a humanismo. El ser humano lo es todo. Basado en mi convicción del humanismo y no en tal Dios, el tema del lema de campaña será una Bogotá humana. Le pregunté: ¿y por qué tiene en la mano una cruz? Me respondió jocosamente: porque en este país casi todos son rezanderos, hay que mostrarles lo que quieren ver. Y me palmoteó el hombro. Luego me contó de sus rituales con los chamanes y sus conjuros que hacía para la suerte. Debería saber que Pietro, como alcalde, hizo cerrar más de 1.200 iglesias, supuestamente por contaminación auditiva. Y por el contrario abrieron más de 3.500 discotecas y bares gays. En el canal Capital sacó de trabajar a todos los creyentes y le entregó el canal a la comunidad gay. Acabó con la Oficina de Asuntos Religiosos y creó la Dirección Social de la Comunidad LGTBI y les asignó 350.000 millones de pesos anuales. Que Petro sea ateo es respetable, es su cosmovisión secularista, pero que un católico o un cristiano apoye a quien persigue su fe no es sabio. Comparte esta información a tus contactos y conocidos para que no se te dejen engañar. América Latina va camino a ser comunizada completamente. Hace rato que lo vengo diciendo. Dos cositas cortitas, ¿no? De esas fotitas del siglo maravilloso. El rey de Bahrein de visita en Dubái. Su robot guardaespaldas, dotado con Taser, las pistolas Taser, ametralladora, cámara 360, visión infrarrojo, agua, alimentos, habla 6 idiomas y resuelve cualquier situación hasta luchar cuerpo a cuerpo. Cuesta $7.500.000. Véanlo.
Inundaciones repentinas en Sydney. Se ordena una evacuación instantánea cuando la represa se desborda. Las advertencias de inundaciones se extendieron por la costa este de Australia en martes y decenas de miles de residentes de Sydney huyeron de sus hogares. Sydney, que es la ciudad más importante. Huyeron de sus hogares durante la noche cuando las aguas torrenciales azotaron nuevamente la ciudad más grande del país. Las autoridades advirtieron que la represa Manly estaba comenzando a desbordarse y se ordenó una evacuación en los alrededores. Los residentes en áreas bajas debajo de la represa Manly deben evacuar de inmediato, sal ya, dijo el Servicio Estatal de Emergencias. El tema cuando una represa se desborda es si está preparada para soportar un 20 o un 30% más de presión, que es la diferencia entre la cota y el alto del murallón. En China reventaron. Ojos, acá se empieza a ver cambios en el clima, inundaciones y... Ojo, yo veo esta represa. Yo lo veía en China esto nomás, cuando las represas colapsaron y volaron todas a la mierda porque la represa está para acá, es el corrosión y el agua llega hasta acá. ¿Están preparadas para que el agua llegue hasta arriba, la presión extra? En China reventaron. Vean a Australia como ya el agua le pasa por arriba. Vamos a terminar. Lo que pasó el jueves en el Congreso es una bisagra en Argentina. Y da fundamentalmente para el kirchnerismo, que tiene que hacerse cargo, sobre todo Cristina, del error de quien eligió. Y si no tiene otro plan, hasta ahora no lo vislumbro, me parece que comienza el anochecer para ella. Ganó las elecciones con lo que queda del peronismo. Digo esto porque ese movimiento en los sectores más jóvenes ha sido desplazado por la izquierda. Los más viejos se van muriendo y los de abajo no se sienten representados por el peronismo. Y esa izquierda la acompañó porque en su primer gobierno dejó cierta estela que le parecía que iba para ese lugar. Era toda sanata para juntar votos. La realidad es que Néstor nunca fue de izquierda. Y Cristina, aún teniendo carácter, se hizo al lado de él. El ser pagador serial de la deuda externa comprueba que no pertenece a ese sector. Ahora bien, durante toda la campaña electoral criticaron al macrismo por el aumento de la deuda externa, en especial con el préstamo del Fondo Monetario. Ya siendo presidente, seguía hablando de ese tema. La gente que lo votó se quedó con ese mensaje y ahora la reconocen sin ningún tipo de problema. Para ellos es una traición. Y ahora van a quedar pegados que aprueban el acuerdo con el fondo, con los votos de Cambiemos, es decir, con los mismos que generaron la deuda. Y parece que la señora perdió el control o que solamente le interesaba regresar con su impunidad judicial. Dijo: si el Congreso debe sesionar vallado y militarizado es porque se está debatiendo algo que está contra los intereses del pueblo. Curioso, ¿no? Parece que los dichos de alguien de la oposición, no de quien entrega la fórmula presidencial que presentó ese proyecto en el Congreso, porque se olvida la señora que ese proyecto lo presentó su compañera de fórmula, el presidente y el vicepresidente. Ella lo puso a él. Y ahora sale diciendo lo que dice. Yo le voy a decir, señora, que ya no engaña más a nadie. Mire lo que publicaron en Twitter. Ya nos entregaron, listo. No empiecen con darme una urna y todas esas pelotudeces. La soberbia número 1 nos hizo votar al muñeco de torta para entregarnos atados de pies y manos. Y todo porque tiene miedo de ir en cana. Qué cobarde y jodida resultaste ser jefa. Esto se publicó en Twitter. Y si hay algo escondido por debajo de la mesa, compromisos tomados, le digo que el ambiente ya se está caldeando con usted, señora. Fue apedreado su despacho. Y no fueron los cogotudos de Barrio Norte. Le doy un pequeño consejo. Si no se despega pronto del muñeco de torta, va a correr la misma suerte de Alberto, que no es alentadora. Vean las profecías de Parravicini. Ustedes, y cuando me refiero a ustedes es toda la dirigencia política, viven en una nube de pedos. El emblema de esto es Mauricio Macri, de vivir en una nube de pedos, una campana, Mauricio Macri. Por lo tanto, no tiene la menor idea de cómo está la cosa abajo.
poco laburo, sueldos bajos, mucho en negro, sigue la corrupción, la inflación cada vez peor, está muy difícil, mala alimentación, desbalanceado. La gente ya percibe la anarquía, lo que pasó el jueves en el Congreso se lo muestra. Hay mucho malestar. Si piensan que exagero, cualquier político funcionario vaya a mezclarse con la gente, a un bar, a un súper, al aeropuerto, pero no en la zona VIP. Y después me cuentan la experiencia. La olla está tomando mucha presión y cuando revienta, vuela todo lo que está alrededor. No sé cuánto tiempo les queda. Ustedes siguen jodiendo como hace 40 años en medio de una pandemia y una posible guerra. En el Congreso están desplazando y relevando funcionarios y los nuevos que llegan vienen como mínimo con 15 asesores. La reta en la ciudad aumenta los impuestos como si viviéramos en Suiza. No puede combatir el choreo, ni el paco, ni las usurpaciones, pero quiere albergar ucranianos refugiados. ¿Se dan cuenta que viven en una nube de pedos? El jueves pasado marcó el final del kirchnerismo. El acuerdo se aprobó con 202 votos, más de la mitad, 104 lo aportó Cambiemos. El Frente de Todos aportó 76, y acá hay que detenerse. El 62% de la bancada oficialista votó a favor. Se abstuvo el 12% y votó en contra el 26%. Es decir, el kirchnerismo quedó reducido al 26%. Ahora bien, si creen que ese 26% se va a quedar tranquilo, el jueves en la plaza tuvieron una muestra. Otra lectura que hay que hacer es que ese 74% del oficialismo que votó a favor no tiene dueño. Y dentro de los que votaron a favor, dos me llaman la atención porque vienen de la izquierda, Carlos Heller y Cecilia Moró. Cambiemos debió abstenerse, porque se votaba a reconocer el dinero tomado en su gobierno y que se fugó en una bicicleta financiera. Es como si los presos votaran la reforma del Código Penal. Esta es la democracia argentina que negocia y entrega al país sobre el hambre del pueblo. En un gobierno revolucionario, la totalidad de los que votaron a favor deben ser juzgados como infames traidores a la patria, al igual que los que votaron el 1 de marzo en la ONU la injerencia de la OMS en la salud de nuestro país. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Si la señora no puede controlarlo y le votan a favor del acuerdo, significa que comienza su caída. Y con 10 causas penales es complicado, a 15 meses de las pasos presidenciales. Y si con ese acuerdo se sigue cagando de hambre a la gente en aras de los privilegios de la casta gobernante y le sumamos la reacción de los kirchneristas y la izquierda del sistema, podemos estar ante un panorama que puede cambiar el paradigma de la Argentina. ¿Estamos preparados para ello? Buenas noches.